buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su precioso canal, Jesús el Gran Yo Soy. Nuevamente, gracias a Dios damos por este precioso estudio de este pasaje. El tema de este pasaje se va a llamar así. Este salmo habla del Cristo resucitado. Porque precisamente el Salmo 16 habla del Cristo resucitado. Quizás ustedes han leído este salmo y ni se han dado cuenta de que desde los versículos 9 hasta el 11, el salmo es una referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso de ahí el tema que les estoy diciendo, que el pasaje de este salmo hoy es así. Este salmo habla del Cristo resucitado. Y vamos a ver aquí, es desde lógico que es un salmo mesiánico, ¿verdad? Porque hace referencia a Jesús. Aunque vamos a ver en los primeros versículos de este salmo que hay palabras que sí son de David y que la referencia al final acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está en los versículos 9 y 11. Si no supiéramos por lo que dijo Pedro allá en el aposento, cuando les estaba predicando en su primer discurso a los judíos que habían rechazado al Mesías y lo habían crucificado, no creeríamos que este salmo es mesiánico y que este salmo hace una referencia al Cristo resucitado. ¿Se acuerdan cuando Pedro predicó allá en Hechos 2, capítulo 2, versículos 25 y 28? Cuando Pedro usó estos tres últimos versículos, haciéndoles referencia a los judíos de que ellos, es cierto, rechazaron al Mesías, pero el Mesías resucitó. Y les estaba haciendo la invitación, desde luego, para que se arrepintieran y pudieran tener ellos mismos esa vida eterna, y esa resurrección del cuerpo también, que un día se va a dar. Pero vamos a iniciar viendo las palabras aquí de este salmo, en los primeros versículos. Hay algunos teólogos que dicen que todo el salmo hace referencia al Señor Jesús. Hay unos teólogos que dicen que no, que hay palabras que son de David y hay palabras que sí se le pueden atribuir a Jesús, pero los últimos versículos del 9 al 11 sí se atribuyen específicamente al Mesías. Y por eso es que decimos que este salmo es mesiánico, por lo tanto es mesiánico. Pero bien, veamos cómo comienzan los primeros dos versículos. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Pensemos en estos dos versículos. Aquí podemos decir que son palabras de David, porque recordemos que Jesús nunca le dijo a su padre: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Jesús siempre oraba a su Padre, siempre decía Padre Santo, pero nunca dijo guárdame, oh Dios, porque para comenzar Jesús no miraba a su Padre como su Dios, él miraba a su Padre como su Padre. Esa es la diferencia entre la Trinidad, que muchos nos critican muchas veces porque dicen que nosotros creemos en tres dioses. No es que creemos en tres dioses, creemos en un Dios manifestado en tres personas. Y entonces cuando Jesús oraba a su Padre, a la primera persona de la Trinidad. Pero David sí podía decir guárdame, oh Dios. Podemos decir que estas palabras sí son de David, porque David siempre se encontró en problemas y David siempre decía guárdame, oh Dios. Obvio, David era un hombre, como ya lo hemos explicado, como yo ya les he explicado en estos salmos, en estos estudios, David siempre era un hombre que ponía su confianza en Dios. De ahí que él diga guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero no podemos decir que Jesús dijo eso, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, porque recuerden que Jesús es Dios también, es de la misma esencia divina. Él tiene los mismos atributos que el Padre y que el Espíritu Santo. Si esto lo asociamos en la forma humana de nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan que les he explicado que nuestro Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre a la vez? Él sí, literalmente vino a habitar en un cuerpo humano, nació de una virgen, eso sí estamos de acuerdo. Y obviamente Él es el único ser humano sin pecado. De ahí todos los seres humanos nacemos pecadores, no hay ni uno que se salve, ni siquiera María. Que hay algunos que dicen que María nació sin pecado, eso es mentira. Todos los seres humanos nacemos con pecado. Solo el Señor Jesús fue el único, porque Él es el 100% hombre perfecto.
Lo que sí podemos decir, porque alguien puede decir, pero ¿y cómo Jesús decía ya que él podía enviar, que su padre le podía enviar 12 legiones de ángeles? Sí, pero Jesús siempre dijo su padre, no su Dios. Entonces estas palabras no las podemos atribuir a Jesús. Estas eran palabras de David cuando dijo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Desde luego David sabía que era un hombre que no podía depender de nadie más, solo de Dios. No podía confiar en nadie más. Por eso sigue el siguiente versículo diciendo, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y es una realidad de las más agradables saber de que los seres humanos sin el Señor no somos nada. Por eso David decía, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, porque él sigue diciendo, oh alma mía, o sea, aconsejándose él mismo, reflexionando, diciendo, oh alma mía, no, tú dijiste a mí, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y es una verdad que llena el corazón de un ser humano. Cuando una persona conoce al Dios verdadero, ahí está todo el sentido de la vida, ahí se llena todo ese gran vacío que los seres humanos no podemos llenar por ningún motivo. Ahí está ese bien que tanto necesitamos, que no está fuera más que está fuera de todo alcance y que solo está en Dios. Dentro de Dios estamos, o sea, si Dios vive en nosotros, si Dios mora en nosotros, si nosotros creemos en ese Dios verdadero, ahí está todo el bien supremo, no hay más. Por eso bien decía este teólogo famoso, yo les repito esta frase, no sé si se las he repetido durante estos estudios. Decía este famoso teólogo San Agustín, decía, oh Dios, nuestros corazones no van a estar llenos a menos de que Cristo no habite en nosotros. Si Cristo habita en nosotros, nuestros corazones sí van a estar llenos, Señor, decía San Agustín de Hipona. Así se llamaba San Agustín de Hipona. Decía, nuestros corazones van a estar llenos hasta que Cristo habite en nuestros corazones. Esa es la misma referencia que está dando David. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Esas son palabras de David. Jesús no podía decir eso porque Él es Dios. Y Él tenía ese poder, pues. Nunca dejó de ser Dios mientras fue ser humano. Es cierto, en su forma, es cierto, como el humano perfecto que fue, sí dependía de su Padre en cierta forma. Como por ejemplo cuando Jesús decía, nada hago, ni no juzgo, ni hago algo, sino oigo lo que mi Padre me dice. En ese aspecto podríamos pensar que sí, pareciera que Jesús dijera que está dependiendo de su Padre, ¿va? Pero recuerden que Jesús ahí está hablando como el ser humano perfecto. Es un ejemplo que tenemos que seguir acerca de nuestro Señor Jesús. Que si Él dependía de su Padre, pues nosotros también tenemos que depender de nuestro Padre, ¿va? Son las mismas ideas. Guárdanos, oh Padre Celestial, está bien. No por algo Jesús dijo que oráramos a nuestro Padre así, ¿va? Padre nuestro, guarda. Claro, no tenemos que hacer una oración repetitiva, ¿va? No se trata de eso. Jesús jamás dio a entender eso tampoco, ¿va? Como nos enseñan los amigos católicos, ¿va? Que dicen que hay que orar el Padre Nuestro y repetirlo. No, no es eso lo que dio a entender Jesús. Lo que sí tenemos es que nuestras oraciones tienen que ser dirigidas al Padre. Y eso no es malo, porque en verdad Jesús siempre oró a su Padre. Es cierto, Jesús en una ocasión cuando Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que por cierto Marcos dice que se llamaba Malcolm, ¿va? Jesús dijo, deja Pedro, ¿no crees que puedo orar a mi Padre y que mi Padre puede mandar una legión, 12 legiones de ángeles? Fue así la verdad. Entonces, ¿me entienden? Jesús jamás le dijo a su Padre, Dios mío, guárdame. Siempre Jesús, es cierto, como ser humano perfecto, sí dependía de Dios. Pero Jesús no podía decir, no hay para mí bien fuera de ti, porque Jesús es Dios. Es de la misma esencia divina del Padre y del Espíritu Santo. Nosotros sí podemos decir, no hay para mí bien fuera de ti, Señor, porque nosotros sí estamos vacíos y estamos perdidos por el pecado. A nosotros sí nos conviene decir, Señor, no hay para mí bien fuera de ti, porque en verdad lejos del Señor no somos nada. Y es cierto, este pasaje se usa para los creyentes cuando Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, fuera de mí no son nada. Bueno, los creyentes así somos también. Si estamos alejados de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces sí,
No estamos disfrutando del bien supremo que hay solo en Jesucristo. En este caso David, claro, como él no tenía ese conocimiento, aunque sí, por revelación él sabía que existían las tres divinas personas. Pero David más que todo aquí lo está haciendo en una forma directa hacia el Dios Trino, pues. Es decir, él está orando hacia Dios, que sabía que fuera de él no había ningún bien. Nosotros hoy, por la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, sabemos que Dios nos ha revelado en esas tres personas, ¿va? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Cristo viene a morar en nuestros corazones y ese es el supremo bien que gozamos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora David sigue diciendo otras cosas. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Aquí vemos otra cosa importantísima. Recordemos que el deleite que vivimos en el Señor tiene que ser compartido para los demás creyentes en la fe también. Esto no tiene que ser solo, es cierto, es algo personal, pero a la vez es algo que tenemos que compartirlos con aquellos que han nacido de nuevo, con aquellos que verdaderamente adoran a nuestro Señor Jesucristo, adoran al Padre y predican el Evangelio, el verdadero Evangelio, no ese Jesús falso, es Jesús light que permite todo tipo de pecado. No, ese tipo de Jesús no. Ese no podemos complacernos. Nuestra complacencia no es para todas aquellas personas que dicen que adoran a un Jesús que permite toda clase de pecados. No, ese no puede ser el Jesús verdadero. El Jesús verdadero siempre desaprobaba el pecado y nosotros como creyentes tenemos que desaprobarlo, tenemos que tener un odio hacia el pecado. Es algo que siempre se nos enseña en la Biblia, ¿va? Pero aquí David está gozándose con todos aquellos israelitas y gentiles que adoraban al Señor, aunque es cierto, ¿va? No se ve eso en la Biblia de que algún gentil haya adorado, solo algunos, ¿va? Pero David está haciendo esa referencia a todos aquellos que adoran al Señor, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es decir, David comparte ese gozo también, ¿va? Nosotros también tenemos que compartir ese gozo también. Tenemos que anunciarles a otros y tenemos que reflejar con nuestra vida que hay algo distinto en nosotros, pues. Que la gente se dé cuenta que no adoramos a un Dios falso o no adoramos a un Dios que, como nos presentan otras religiones, que adoramos a un Dios que verdaderamente es santo, pues, que es verdadero. Y dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Estas son palabras de David también. Aunque él reconoce que él jamás va a ofrecer una libación de sangre, ni en sus labios tomará su nombre, es decir, no va a durar el nombre de esas deidades paganas con las que él chocó bastante, porque recuerden que ya les he explicado que ellos tenían a los Baales, a Acera, al dios pagano ese que se hacían unos horribles sacrificios, a Moloch, que se sacrificaban niños, a Milcom también, un dios pagano que tenían los estos amonitas, y así tantas cosas. David dice, yo no ofreceré, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y es que esa es otra triste realidad. Muchas veces todas las personas que han servido a dioses ajenos sufren terribles consecuencias. Y esto no lo digo porque mal que Dios les está, no, Dios no actúa así tampoco, pero óigame, sembramos lo que cosechamos también. Cosechamos lo que sembramos. Entonces, cuando la gente sirve a otros dioses, en el caso este que nos está mencionando David, tiene razón al decir que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Sí, muchas de estas naciones fueron castigadas por el Señor por haber servido a esos dioses paganos, a esos dioses imaginados por ellos mismos, creados e inventados por ellos mismos, y que llegaron a hacer cosas terriblemente perversas, malas, cosas en las cuales, como les digo, sacrificaban a niños, y sin mencionar las terribles orgías y perversiones sexuales que hacían en sus adoraciones, ¿va? Y se multiplicaron verdaderamente los dolores de todas esas personas que sirvieron a esos dioses paganos.
sufrieron con pestes, con enfermedades. Eso claramente se mira por lo que dice la historia. Muchas de esas naciones fueron destruidas por eso mismo. Claro, se multiplicaron los dolores, no es una exageración, no es un invento que está diciendo David. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Claro, es que es una cosa horrible. Es que el derramamiento de sangre que hacían sobre los altares de esos dioses paganos, esta gente, eran unos sacrificios espantosamente horribles. Sacrificar niños. Eso era despiadado, eso Dios lo abominaba de una manera. Y por eso dice David, no ofreceré yo ese tipo de libaciones de sangre. Recuerden que cuando los judíos, los israelitas se acercaban al altar, al lugar santísimo, era el sacerdote, quien sacrificaba un cordero, no un humano, y derramaba la sangre, la rociaba. Era como una forma de decir, así son perdonados tus pecados. Pero claro, los israelitas verdaderamente que adoraban a Dios con corazón verdadero, ellos sabían que eso solo era como ¿cómo les podría decir? Como un crédito, pues es decir, ellos sabían que eso en sí no es que los estaba perdonando, pero en base a esa fe, ellos sabían que un día iba a venir el verdadero Cordero de Dios que iba a derramar su sangre preciosa y nos iba a perdonar y nos iba a limpiar así. En ese aspecto sí, pero los sacrificios asquerosos y horribles que hacían estas naciones eran espantosos. Derramaban sangre de humanos y se la bebían también. Y eso era lo que Dios aborrecía tanto. Y sigue aborreciendo, porque lamentablemente qué crueldades las que se siguen haciendo en este mundo. Y se van a multiplicar los dolores de todos aquellos que sirven a sus propios dioses, a su propia imaginación. Entonces David dice, yo ni por cerca, dice, haré tal abominación, ni siquiera mencionaré el nombre de ellos. Esto lo podemos aplicar a David todavía, porque recuerden que Jesús nunca iba a ofrecer libaciones de sangre a nadie, porque Él es Dios. Él mismo recibe nuestra adoración. Entonces no podemos decir que estas palabras se refieren a Jesús. Tal vez si ustedes lo mencionan por lo de la tentación, por ejemplo, que cuando Satanás se le acercó a Jesús y le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, como dan a entender, Jesús también podía flaquear y podía rendirse ante Satanás. No, obviamente que Jesús nunca iba a caer porque él es Dios, pero la idea ahí es que Jesús como humano fue tentado también. Eso es lo que da a entender. Pero inclusive ahí vemos cómo Satanás reconoce la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Jesús le dice, vete Satanás, inmediatamente se va Satanás, no le pone ninguna objeción. Óiganme, solo Dios puede hacer eso. Ningún ángel se atreve a decirle a Satanás, vete Satanás. Y ya, no, solo el Todopoderoso puede hacer eso. Y cuando Jesús le dijo, vete Satanás, Satanás lo dejó, no le objetó nada. Entonces, no podemos aplicarlo ahí, porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo no iba a ofrecer su sacrificio. Él se sacrificó por nosotros más bien. Y ahora nos abre un camino hacia el Padre, que es Él mismo. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces estas palabras sí son de David. Y David tampoco iba a ofrecer sus sacrificios a otros dioses. Y dioses que exigían que hasta se bebieran la sangre de la víctima. No, eso no lo iba a hacer David jamás. Y creo que con nosotros como creyentes también tenemos que tener cuidado en este aspecto, porque lamentablemente tal vez nosotros no vamos a hacer Dios primero, no vamos a hacer esa ridiculeza de ir a sacrificar. No vamos a hacer eso. Pero el problema es que estamos cediendo ante otras cosas. Bueno, tal vez no todos los creyentes tampoco, pero imagínense ustedes iglesias cristianas, según que están permitiendo libremente casamientos entre dos hombres del mismo sexo. Iglesias que nos están oponiendo al aborto. Y cuando vemos esto, estamos viendo que de cierta forma sí se están desviando y están sirviendo a ese tipo de dioses. A esas multinacionales, a esos poderosos que están detrás de todos esos movimientos LGTB, esos que promueven los abortos. Aunque le dicen así, interrupción voluntaria del embarazo, que es claramente un asesinato horrible, Pero las iglesias cristianas lamentablemente estamos cediendo ante esto. No todas, es cierto, no puedo generalizar que todas, es una exageración también si dijera que todas las iglesias están haciendo eso. No, claro que no.
Pero muchas iglesias que se consideraban, se admiraban por el gran apego que tenían a la Biblia, están rindiéndose ante esto. Y están permitiendo, o no dicen nada, pues. Y prácticamente están como dando aprobación de que sí, no se mire tan malo que el suicidio asistido o la eutanasia, como le llaman en otros países, ¿va? No se vea tan malo porque de todas formas, pues, Dios es un Dios de amor. No podemos caer en esa trampa, no podemos ofrecer esas libaciones y no podemos servir a ese tipo de dioses porque son dioses al final los que estamos sirviendo ahí, aunque digan que no tiene que ver, aunque digan que son religiosos, que creen en Dios, pero Dios no puede aprobar eso así. El Dios verdadero de la Biblia, ¿no? Y menos nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas palabras siguen siendo de David porque Jesús, pues Él es Dios, Jesús no iba a ofrecer sacrificios a ningún Dios, porque Él mismo recibe nuestra adoración. Y si dicen ustedes que Jesús adoró al Padre, no, tampoco. Siempre se refería a su Padre como exaltando la sabiduría del Padre, pero no quiere decir que por eso Él adoraba a su Padre. El solo es que dependía como el ser humano perfecto que fue y que es, porque Él está a la diestra del Padre, ¿va? Él sí dependía en ese aspecto aquí, mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal, ahí sí. En ese aspecto podemos decir que Jesús sí tenía esa dependencia en su Padre, ¿va? Pero eso no quitaba su deidad tampoco. Entonces, no encajan esas palabras con Jesús, como dicen algunos teólogos, ¿va? Recuerden que para Jesús era hacer la voluntad de su Padre en el sentido de que Él venía a morir por nuestros pecados, pero no podía ofrecer libaciones a otro Dios porque Él es Dios. Recuerden que Él, dice la Biblia, que los ángeles lo adoran. Y nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que adorarlo porque Él es nuestro Dios también. No podemos adorar a un ángel porque si Jesús fuera un ángel, entonces no lo adoráramos. Pero Él es nuestro Dios, nuestro sumo sacerdote, dice la Biblia. Él es el verdadero sacerdote, el sumo pontífice. Ese sí es el verdadero, nuestro Señor Jesús, sí, miren. Es nuestro verdadero sumo sacerdote. A Él sí lo tenemos que adorar. Y recibe toda nuestra adoración. Bueno, sigue diciendo David: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora David, en estos dos versículos, en el 5 y en el 6 que les acabo de mencionar, que dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Prácticamente David está hablando del deleite. Aquí podríamos decir que David está hablando como un sacerdote levita, porque recuerden que cuando se repartieron las 12 tribus de Israel, recuerden que en la repartición de las tierras, la única tribu que no iba a tener posesión de tierras, literalmente eran los levitas. Dios mismo dijo: yo Jehová seré su herencia, dijo. David está usando esa idea de que la mejor herencia que puede tener David, si lo vemos en ese sentido, sigue siendo Dios. Saben, David fue un hombre muy rico, porque era un rey. Tuvo riquezas, poder, tuvo ejércitos, tuvo oro. Inclusive David pudo haber tenido todo lo que tuvo, porque lamentablemente conocemos que también el hombre, pues en el aspecto de las mujeres, el hombre era un hombre turbio en ese aspecto, ¿va? Él se dio a tener ese montón de mujeres, ¿va? Pero aún en medio de eso, de que él tuvo todas esas cosas, sabía que la mejor herencia que tenía y el deleite era Jehová. Nadie más. Por eso usa esa expresión como lo de los levitas, que cuando los levitas adoraban verdaderamente a Dios, ellos sabían que su único deleite y su única herencia era el Señor. Y creo que así tiene que ser con nosotros también como creyentes, ¿va? Recuerden que Jehová es la porción de nuestra herencia. Es decir, nosotros la mejor heredad que podemos tener es que hayamos recibido la salvación eterna. Y no solo la salvación eterna, sino que la Biblia nos promete una morada en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los apóstoles: me voy porque voy a prepararles casa allá en los lugares de mi Padre, en la casa de mi Padre? Dijo Jesús, ¿va? Y creo que nosotros deberíamos más deleitarnos en eso, de saber de que tenemos una herencia incorruptible en la venida de Cristo en los cielos, cuando Cristo restaure este mundo.
¿No creen que esa es la mejor herencia? Saber de que que Dios es nuestra herencia. David tuvo todos los bienes que tenía, pero David sabía que esos bienes se corrompían de alguna manera o eran vanos, pues no es que eran eternos tampoco. Ahí vemos la idea, ¿va? De que este salmo habla del Cristo resucitado, porque lo que vamos a ver más adelante es acerca a la inmortalidad, la herencia que tenemos, que esa es la mejor herencia que tenemos que tener. Esa copa que menciona David no habla del que usaban para echar suerte, no. Es de la copa que menciona David de como que Dios le prepara un gran banquete, pues. Es como lo que dice el Salmo 23, vaya. Cuando el Salmo 23 dice David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, es decir, David está dando a entender que el gran rey, que es su Dios, Jehová, como lo menciona aquí, le tenía un gran lugar de privilegio para David cuando menciona la copa. Quiere decir que Dios le tenía un lugar reservado. ¿Qué mejor herencia era para David? Esa era la mejor herencia que tenía David. ¿Y nosotros cómo lo podemos aplicar? Claro que tenemos la vida eterna. Qué mejor gozo saber que hemos sido perdonados sin merecerlo. ¿Saben? Esa es la mejor herencia. Saber de que tenemos un privilegio, de que podemos acceder a nuestro Padre Celestial, clamar por medio de su Santo Espíritu. Esa es una de las mejores herencias, es la mejor, no es una, digo yo, es una de las mejores, es la mejor herencia, esa es la mejor porción. Y de ahí que David tenga razón al decir, tú sustentas mi suerte. Y nosotros también tenemos que decir, en pocas palabras, nuestro futuro, nuestro destino está en las manos de Dios. No es que el destino decide por mí, que el destino no tiene nada que ver, es Dios quien tiene que ver sobre nuestras vidas. No andemos preguntándole al horóscopo, a las cartas, no, hombre, no. Bueno, Dios quiera que ustedes no hagan esa terrible maldad. Pero cuando entendemos que Dios es nuestra única herencia, es decir, qué mejor deleite que tener a Dios. No estoy diciendo que esté mal el que aspiremos a prosperar. David era un hombre rico, como les digo. Pero David sabía que eso era perecedero. Eso no iba a durar para siempre. En cambio, Jehová sí. Él siempre permanece para siempre. Y nosotros no. Entonces, por eso nuestra herencia tiene que ser pensada ya en esa gloria venidera. Está bien que prosperemos, sí, pero que siempre sepamos que nuestra mejor herencia, la mejor herencia, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es la misma idea, ¿va? De que esa es la mejor herencia. O sea, David tiene su deleite en esa heredad que es su Dios. Sabía que Dios es el único que tenía el mejor lugar para él. Y bueno, Jesús dijo que tiene preparado algo para nosotros cuando Él venga, ¿va? Entonces, ¿qué mejor herencia que esa? Servir a nuestro Señor Jesucristo no por temor, sino con amor, sabiendo de que tenemos una morada reservada allá en los cielos. Mientras estemos aquí, sí, nos va a tocar luchar con personas que no conocen el Evangelio, con nosotros mismos, que a veces nos desanimamos o a veces dejamos que el pecado nos arruine, y eso también puede ser peligroso. Pero cuando verdaderamente tenemos ese conocimiento del Señor, no vamos a resbalar, como decía David. Y bueno, todas estas palabras se refieren a David, porque no podemos decir que esto se refiere a Jesús, porque recuerden que Jesús, Él siempre se complació en hacer la voluntad de su Padre en ese sentido. Pero no podemos decir que Jesús Él dice, Él es mi heredad de Jehová, porque recuerden que Él es dueño de todo, Él es creador del universo. Dice Juan, todo lo que ha sido creado fue hecho por Él, y todas las cosas por Él subsisten y en Él. No, todas las cosas por Él existen y en Él subsisten, dice Juan en el primer capítulo de Juan, en el versículo 3 y 4, así lo dice Juan. Entonces no podemos decir que Jesús va a decir, Jehová es la porción de mi herencia, porque recuerden que Él tiene la misma esencia divina que el Padre. Él verdaderamente es Dios, Él es creador de todo. Inclusive cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesús, resucitó, que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces sí, ahí en ese sentido,
estas palabras siguen siendo de David, nosotros las aplicamos a nosotros también, porque recuerden que nuestra mejor herencia, nuestra mejor heredad está en el cielo, en donde Dios tiene esa riqueza y esa herencia, donde no la va a destruir ni la polía ni el orín, como decía, ni Elohim, perdón, la polía ni Elohim, como decía nuestro Señor Jesucristo acerca de los ricos, va, que ponían sus riquezas, ponían su confianza en las herencias, en las riquezas, no dándose cuenta que eso es corrompido, que eso está corrompido por el que pecado. Pero qué mejor herencia saber que nuestra herencia está allá en los cielos, donde no se va a corromper jamás. Y como vuelvo y repito, valga la redundancia, no estoy diciendo que esté mal prosperar, está bien, pero siempre recordando que el mejor deleite lo tenemos en el Señor. Que nuestro mayor gozo tiene que estar en saber de que hemos sido perdonados por nuestros pecados, de nuestros pecados. Y bueno, para concluir esto viene David y dice: bendeciré a Jehová que me aconseja en las noches, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David reconoce que en Dios ha hallado ese consejo verdadero. Bueno, no por algo dijo en el versículo 4: no ofreceré yo sus libaciones de sangre a esos dioses paganos, y se van a multiplicar los dolores de aquellos que sirven a esos dioses. Entonces David reconoce que ese conocimiento, ese consejo que ha recibido aún en las noches, dice, ha venido de parte del Señor. Y cuando verdaderamente uno conoce al Dios verdadero por medio de su palabra, ¿verdad?, nuestra conciencia siempre es aconsejada. Cierto, no me van a decir que no, que cuando uno verdaderamente medita en un versículo bíblico, hay una gran satisfacción. Porque al meditar en ese versículo uno va reflexionando sobre muchas cosas que hace, que está bien, que está mal. En verdad, cuando David dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, es lindo reconocer que cuando uno es aconsejado por el Señor, que Dios toca su conciencia por medio del Espíritu Santo, ¿va?, y nos enseña todo aquello que en la Biblia nos profetiza, de las promesas que Dios tiene para nosotros. Tenemos que decir como David: bendeciré al Señor, porque sinceramente Él nos ha aconsejado y nos está guiando por el camino correcto. Y dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahí está Ahí está la razón. Si ponemos como nuestro primer lugar al Señor, pues Él siempre va a estar a nuestra diestra. Diestra, recuerden que significa derecho, es decir, una forma de idea de poder, de sustento, de abrigo. Es decir, Dios nunca nos va a desamparar, es cierto. Por eso dice David: no seré conmovido jamás. Entonces nosotros también, si ponemos siempre al Señor en primer lugar y no ponemos nuestro trabajo, como lamentablemente hacemos muchas veces, o nuestras preocupaciones, entonces siempre el Señor va a estar a nuestra diestra en ese sentido, ¿va? No quiere decir que Dios nos va a abandonar, ¿va? No estoy diciendo eso. Pero verdaderamente, si queremos verdaderamente recibir esa fortaleza espiritual que tanto necesitamos a diario, tiene que ser Dios siempre en nuestro primer lugar. Poner siempre a Dios, como dice David: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Así tiene que ser nuestro pensamiento. Al Señor tenemos que poner siempre delante de nosotros, es decir, tiene que estar en todo nuestro quehacer, en todo lo que pensamos. Y eso, claro, se logra teniendo una relación diaria con nuestro Dios, ¿va?, a través de su palabra. Y bueno, aquí si bien los últimos 3 versículos, estos sí hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Dice: se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estas sí son las palabras de nuestro Señor, y por eso decimos:
que este salmo es mesiánico. Qué interesante que, por eso les decía al principio el tema, ¿va? Este salmo habla del Cristo resucitado, porque sinceramente ya estas palabras sí son de nuestro Señor Jesucristo. Sí, David se alegró en el corazón y se gozó su alma, y su carne también de cierta forma reposó confiadamente. Pero recuerden que estas palabras sí son de nuestro Señor Jesucristo, porque aunque él sabía que antes de su crucifixión él dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Él sabía que iba a enfrentar el momento más difícil, más horrible que ningún ser humano pueda imaginarse jamás. Pero a la vez nuestro Señor Jesucristo se gozó y se alegró porque sabía de que su alma de que su carne iba a reposar confiadamente. Es cierto, Él iba a dar su vida por nosotros. Él iba a ser molido, lacerado. Él iba a ser, ¿qué no iba a ser nuestro Señor Jesucristo, pues? Es que iba a ser molido, iba a ser castigado por nuestros pecados. Pero ¿saben qué? El Señor, su carne, dice aquí, mi carne también reposará confiadamente, aunque sabía que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Él sabía que su Padre no lo iba a dejar, que su carne no iba a quedar en el sepulcro, en la tumba, que su cuerpo literalmente iba a resucitar. Y que nosotros, si creemos también un día nuestro cuerpo, este cuerpo incorruptible, como dice Pablo, va a resucitar un día en gloria y en esperanza incorruptible. Este cuerpo está corruptible ahorita por el pecado. Ese pecado que heredamos de Adán, todos. Y nuestro Señor Jesucristo fue por eso que se hizo pecado, porque Él es el único ser humano perfecto. De ahí que entendamos que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre, porque Él se sacrificó por nosotros como ese cordero puro, sin pecado, porque así eran los sacrificios que hacían los israelitas en el Antiguo Testamento. Tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto y sin mancha. Por eso entendamos por qué es nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo humano, porque tenía que ser un ser humano perfecto, sin pecado alguno, para morir y para satisfacer esa demanda que el Padre exigía. Y por eso es que nosotros ahora, por eso es que Jesús dice: se alegró mi alma porque mi carne reposará confiadamente. Él sabía que su Padre no iba a dejar su cuerpo en el sepulcro. Y por eso de ahí se alegró por tanto mi alma. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La corrupción obviamente es la muerte de este cuerpo, ¿va? El Señor sabía que no iba a quedar su alma en la tumba, es decir, en el cementerio, ¿va? Donde nosotros sí, si morimos vamos a quedar ahí, nuestro cuerpo va a morir. Ahora, si morimos en Cristo, es cierto, nuestro cuerpo va a estar ahí y nuestra alma está con el Señor Jesucristo. Pero un día nuestro cuerpo va a resucitar y va a ser incorruptible como el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, Jesús sabía que su Padre no le iba a dejar que su cuerpo se corrompiera. Él resucitó. Y por eso de aquí vienen las partes más importantes: me mostrarás la senda de la vida. Eso que dice ahí, me mostrarás la senda de la vida, literalmente es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi alma, mi carne reposará confiadamente. Él sabía de aunque iba a pasar el momento más triste de la historia, de que iba a ser lacerado y molido, que su cuerpo iba a ser hasta irreconocible, su rostro, por causa nuestra, como dice Isaías. Él sabía que su Padre no iba a dejar su alma en el Seol, ni que su cuerpo iba a ser corrompido por el flagelo de la muerte, ¿va? Él sabía que el Señor le iba a mostrar, el Padre le iba a mostrar la senda de la vida. Por eso dice: me mostrarás la senda de la vida, literalmente. Está hablando de la resurrección, pues. Y como vemos que cuando Él fue sacrificado el viernes, al domingo Él resucitó. Eso es, le mostró la senda de la vida al Padre. Y qué mejor deleite saber de que nosotros, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser resucitados.
Vamos a resucitar para una herencia eterna. Por eso es bonito entender la parte donde dice David, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿No creen que esa es la mejor herencia que vamos a recibir de nuestro Señor? Aparte de la vida eterna, saber que nuestro cuerpo va a ser como el de nuestro Señor Jesucristo, incorruptible. No vamos a ver esa corrupción. Él nos va a mostrar la senda de la vida. Jesús dijo, me mostrarás la senda de la vida. Esto se aplica a Jesús. Porque David no resucitó. Nadie ha resucitado. Díganme quién ha resucitado. María no resucitó, la madre de Jesús. ¿Dónde vemos que dice la Biblia que la Virgen María resucitó? ¿Dónde vemos que Mahoma resucitó? O Buda, o Mahatma Gandhi. Nadie ha resucitado de los muertos. El único que resucitó de los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, tenemos que creer en Él. Y por eso dice, me mostrarás la senda de la vida. Es la resurrección. Esa es la vida, la nueva resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es prueba de que nosotros también vamos a recibir eso si creemos. Y que lo prediquemos también. Por eso es que al final dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esto se aplica al Señor Jesús, desde luego. En tu presencia plenitud de gozo, claro, en la resurrección fue una alegría para nuestro Señor, porque fue la primicia, dice Pablo. Ahí en Corintios, capítulo 15, Pablo dice, los invito a que lean ese pasaje, de que Pablo dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Él fue el primero en resucitar, y hay esa plenitud de gozo, porque su alma no quedó su cuerpo no quedó en el sepulcro, en la tumba. Y por eso dice, delicias a tu diestra para siempre, claro. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Pues, que un día nosotros también vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Claro, no usurpando el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ilógico. Pero al menos vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, gozándonos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que para nosotros también debe ser un motivo de alegría suficiente saber de que es cierto, vamos a morir, pero un día vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo y que nuestro cuerpo va a ser incorruptible y vamos a poder decir como el Señor Jesucristo, oh Padre, nos has mostrado la senda de la vida, estamos resucitados. Hay una gran plenitud, una presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Va a ser un gozo. Es un gozo que no lo vamos a describir así nomás. No podemos describirlo aquí porque hoy estamos bajo este cuerpo de pecado, como decía Pablo allá en Romanos, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero cuando resucitemos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, va a ser una presencia y un gozo tremendo, pues. Una alegría que verdaderamente llenará nuestros rostros de lloro, de llanto, de alegría, saber de que hemos resucitado para vida eterna. Y por eso dice al final, delicias a tu diestra para siempre. Qué delicia será eso, sinceramente. Contrario a lo que nos está enseñando, no la ciencia en sí, porque la ciencia fue creada por Dios también, pero lamentablemente los adoradores de la diosa ciencia, que endiosan a la ciencia, que según ellos quieren ponerle fin a la muerte aquí, que según ellos quieren probar de que la inmortalidad sí se puede aquí en la tierra. Y nuevamente vemos una gran rebeldía de parte de esos seres humanos que adoran a la diosa ciencia, y que dicen que ellos pueden ponerle fin a la muerte, reducir el envejecimiento y hacer que los seres humanos vivan más. Esas solo son claras rebeliones en contra del Creador, que ya puso claramente una sentencia sobre nuestro pecado. Que vamos a morir todos, pues. No hay escapatoria de eso, por más que inventen todo lo que quieran, por más que logren inventar una crema, una pomada, por más que logren inventar una sustancia que logre hacer que el ser humano viva más, no van a escapar de esa sentencia que nos dio Jesús, que nos dio el Todopoderoso allá, primeramente en el jardín del Edén, cuando le dijo al hombre, si comes de este árbol perecerás. Esas sentencias no la pueden revocar. Por más que quieran que digan que lograron hallar en un animal células que se pudieron reproducir y que duraron por más años y que nosotros los seres humanos se puede aplicar, no.
Es imposible, no podemos escapar de esa sentencia. Tarde o temprano nos va a tocar morir a todos nosotros. Y entonces nosotros, si morimos sin Cristo, sí, vamos a resucitar, pero con un cuerpo corrompido y para un castigo eterno. Lo mejor es que tenemos que poner nuestra vida, nuestra fe en el Dios verdadero, en el Salvador, el único que nos ha trazado el camino, nuestro Señor Jesucristo. Con razón dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero los que adoran a la diosa ciencia creen que ellos pueden evitar ese camino y que ellos pueden vivir eternamente. Claro, ellos quieren lograr eso supuestamente para seguir viviendo lejos de Dios. Con esa idea lo hacen, ¿va? Pero sabemos que la sentencia ya está dada. El pecado tarde o temprano nos va a llevar a esa tumba. Nuestro cuerpo va a quedar ahí, pero ¿y nuestra alma? Si no conocemos a Cristo, vamos a ir a dar a un lugar muy horrible, dice la Biblia, que es el infierno, ¿va? Si morimos en Cristo, como dice Pablo, sí, vamos a estar allá en la presencia del Señor, con Cristo, que es muchísimo mejor, decía Pablo. Pero un día, cuando Dios traiga todo a juicio, también van a ser resucitados nuestros cuerpos, y ahí es donde es importante entender por qué Cristo resucitó, y que todos aquellos que creamos en Él, nuestros cuerpos van a ser resucitados. Pero ¿y los que no creyeron en Cristo? Van a resucitar para una condenación eterna, sufriendo el castigo eterno por haber rechazado al Señor y Salvador. Entonces, cuando yo oigo que la ciencia dice que quiere ponerle fin a la muerte, qué terrible pecado están cometiendo. Están claramente rebelándose contra la sentencia que ya se dio allá en el jardín del Edén, de que el hombre, cuando desobedeció, pues su castigo iba a ser la muerte. El pecado, eso es lo que trajo la muerte. Por eso dice Pablo allá en Romanos, por el primer Adán entró la muerte. Y hablando en forma figurada, dice por el segundo Adán, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es que entró la vida eterna y resurrección también. Por algo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá nuevamente. La resurrección. Una resurrección verdadera. En Juan 11:25 está eso. Bueno, para terminar, quiero contarles una historia. Decía así, una de dos. Eso lo leí en un mensaje a la conciencia, ¿va? Decía: el bebé nació en el tiempo adecuado, pesó el peso correcto, su cuerpo era sano, todos sus órganos internos estaban saludables. Nacido en Sofía, Bulgaria, de padres chinos, todo era normal en la vida de ese bebé. Solo un pero había en la vida de esa criatura. Tenía dos cabezas normales, pero un bebé con dos cabezas no podría tener una vida normal jamás. Los médicos sabían que tenían que amputar una de las cabezas, así que arrojaron una moneda al aire y bueno, la moneda dijo la decisión, ¿va? El médico Georgi Saron tuvo que amputar una de las cabezas perdedoras. El bebé sobrevivió a la operación. Cuando se arroja una moneda al aire para decidir una cuestión, la probabilidad de que esa moneda caiga de una cara a otra es de una probabilidad sobre dos probabilidades. Dicen que cuando una moneda cae así, una cara u otra, ahí hay dos probabilidades, pero solo hay una probabilidad. Al final, esa moneda es lo que va a decidir, ¿va? Dicen que esa es la mejor de las, esa es la más simple de las probabilidades. Sobre dos probabilidades hay una probabilidad. Dicen que esa es la más simple de las probabilidades cuando se tira una moneda al aire, ¿va? Pero cuando se juega la lotería en muchos países, las probabilidades de ganar el premio mayor es de 1 en 5 millones. Pónganme atención a lo que estoy diciendo, lo que decía la historia, ¿va? Las probabilidades de morir en un ataque terrorista son más seguras, de 1 en 650,000. Las probabilidades de tener canas a los 50 años es de otra vez 1 de 2. Las probabilidades de accidentarse, bueno, si uno quiere aprender a esquiar,
y quiere ir a practicar a una montaña, las probabilidades de accidentarse es de 1 en 300. El caballo sobre el cual uno ha apostado para ganar la carrera es de menos de 1 en 100 si se computan todos los dígitos. Es imposible todas esas cifras, ¿va? Y las probabilidades de morir en un accidente aéreo, decía, en un accidente de avión, son de 1 en 7 millones. Esto lo dicen dos autores de un libro famoso llamado ¿Cuáles son las probabilidades de la vida diaria? Que los autores se llamaban Bernard Siskin y Jerome Stoller, así se llama el libro. ¿Cuáles son las probabilidades de la vida diaria? Y la lista sigue, decía, las probabilidades de hallar una billetera llena de dinero es de 1 en 25,000. Las probabilidades de pescar un resfriado en mal tiempo es de 1 en 300. Y las probabilidades de ser feliz en el matrimonio, hoy en día, 1 de 3. Pero la lista decía al final, las probabilidades de escapar de la muerte son de 0. Y por esa ciertísima razón es que nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. Quizás ustedes estarán preguntando ahorita, ¿qué tiene que ver esta historia con el Cristo resucitado? Precisamente eso, que la historia dice que las probabilidades de escapar de la muerte son 0. No tenemos probabilidades de escapar de la muerte. Es posible que, en un dado caso, es posible que podamos hallar una billetera llena de dinero, que aunque dicen que es 1 en 25,000, ahí los que decían esos autores, ¿va? Que podemos escapar de un ataque terrorista, sí, también. Que podemos ganar hasta la lotería, también puede llegar a pasar eso, aunque es 1 en 5,200,000, como decía ahí la historia, ¿va? Pero escapar de la muerte no podemos escapar. Y si sabemos que algún día nos va a tocar la muerte, creo que tenemos que hacernos amigos del Hijo de Dios, ¿va? Creo que tenemos que poner a cuenta nuestra vida y pedirle al Hijo de Dios que nos perdone, que nos limpie con su sangre preciosa, para que un día cuando muramos, porque tarde o temprano la muerte nos va a agarrar a vos y a mí, somos de la muerte, nos va a tocar morir de alguna manera, a menos que venga Cristo y nos levante, como dice esa profecía linda, ¿va? La Biblia, que dice que seremos arrebatados un día con el Señor. Qué bueno si nos tocara eso, gloria a Dios. Pero mientras tanto no podemos estar seguros de que vamos a llegar a eso. Somos de la muerte. No hay escapatoria para eso. Por eso yo oigo hasta ilógico que la ciencia diga que va a ponerle fin a la muerte. Es que no hay probabilidades de escapar de la muerte. Tarde o temprano a ti y a mí nos va a tocar. Punto. Entonces la cuestión es, no vamos a escapar de la muerte, pero sí vamos a escapar de esa muerte que nos menciona la Biblia. Una muerte eterna. ¿Y cómo vamos a escapar de eso? Bueno, poniendo nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si ustedes no lo han hecho, hoy es el momento de hacerlo. Y que entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo. Créanme, ese va a ser la mejor herencia, ese va a ser el mejor bien que vamos a tener. Y sobre todo, vamos a resucitar con cuerpos incorruptibles. Vamos a escapar de esa muerte segunda, de esa muerte eterna. Hoy es el tiempo, conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Y les agradezco si se quedaron hasta el final viendo este precioso video, ¿va? Créanme que el mayor gozo que pueden hacer es que puedan compartir este video. Compartan este video con amigos, con personas, porque es interesante que la gente conozca el verdadero evangelio. No de mi parte, es lo que dice este libro, ¿va? Este libro es el único que contiene la verdad. Este libro ha inspirado vida de millones de personas. Créanme que al compartir este mensaje será una gran bendición. Les agradezco, como les digo, si se quedaron hasta el final, y que Dios siga bendiciéndoles y protegiéndoles de todo mal, ¿va? Muchas gracias.